Bueno, muy buenos días a todas y todos. Espero que se escuche bien. ¿Se escucha bien, verdad? Muchas gracias a la presentadora. En primer lugar, también muchas gracias a los organizadores de Puerto de Ideas. Es primera vez que estoy acá, o sea, en este concepto, ¿no? Puerto de Ideas Bio Bio. Concepción es una ciudad que afortunadamente conozco bien, por razones laborales como también privadas. Mi mejor amigo vive acá, también con el Departamento de Filosofía de la Universidad de Concepción hemos hecho hartas cosas. Es un honor tener esta sala llena un día sábado en la mañana. Lo que les preparé es algo como diferente a lo que normalmente uno en filosofía experimenta o tiene a veces digamos, lo que uno normalmente hace. Los que saben un poco lo que yo trabajo, mi idea y vocación es tratar de vincular la filosofía, textos académicos que a veces son complejos, desde, no sé, Heidegger, Nietzsche, problemáticas que son bastante complicadas de la filosofía de la medicina, que es la muerte, enfermedad, salud, temas políticos también. Tratar de que esos temas que a veces son tan densos puedan ser comunicados de una manera un poco más fácil, por así decir, que vuelvan a conectar con los orígenes, con las preguntas de las personas cotidianas, no solamente con esto de que en las academias se hacen grandes preguntas que solo unos pocos entienden. Entonces mi vocación es que la filosofía vuelva un poco al espacio más público y este tipo de iniciativas son de las que a mí también más alegría me provocan. Y esto que les voy a presentar, además de darles algunos contenidos respecto a qué es esto del animal ancestral, cuál es el origen de la comunidad o qué tiene que ver eso, también en una jornada que tiene que ver con naturaleza y comunidad. O sea, ¿qué tiene la filosofía y este tema que decir? Se los quiero mostrar de a poco. Preguntas que yo he trabajado y que me da la impresión de que también son las que aunan a los distintos expositores y a la audiencia en este puerto de ideas, son estas. ¿Cómo podemos superar nuestras diferencias y distancias para construir un nosotros auténtico? ¿Podemos balancear nuestra individualidad con una comunidad diversa? ¿Cómo pensar una comunidad amplia que ampare sin que oprima? ¿Por qué estas preguntas son relevantes? Uno podría decir que nunca en la historia de la humanidad tuvimos quizás tanta libertad para desarrollar formas y proyectos de vida, ¿no? Podemos rezarle a distintos dioses, podemos no creer en Dios, podemos vivir en el campo, en la ciudad, podemos cambiar de modas, de estilos de vida. Tenemos más libertad que nunca para desarrollar proyectos de vida individuales. Y sin embargo, esa libertad, en vez de, o quizás por lo mismo, que es un poco lo que les quiero mostrar, esa libertad ganada por el individuo, de una u otra forma, ha tenido un costo respecto de la cohesión social. Es decir, cada vez somos más diferentes, tenemos más espacio para la pluralidad, pero nos encontramos menos. Hay menos espacios de comunión, de encuentro y de algo así como un nosotros, ¿no? Está lleno de pequeñas comunidades, pequeños grupos con intereses particulares, identidades particulares, etc. Entonces, cuando yo escribí este libro y que apareció el año pasado, mi pregunta era, bueno, ¿qué pasa con las comunidades hoy en día? Y esto no solo en Chile, Latinoamérica, planetariamente, que nos cuesta tanto encontrarnos, porque hay tanta polarización. ¿Habrá algo que nos pudiera como no retrotraer a un espacio idealizado de perfección? Aquí nunca, yo no soy tribalista, aunque a veces pareciera que a eso propongo. No idealizo las comunidades ancestrales como perfectas, pero sí hay formas de racionalidad, de comunidad y de encuentro que pareciera ser que con el paso de la modernidad hemos un poco desaprendido. Entonces, por ahí va un poco lo que quiero mostrarles. Entonces, algunas de las cosas que yo les voy a presentar acá están contenidas en este libro. En particular, esto me encanta poder decir, hay capítulos preferidos de los que uno hace, ¿no? Entonces, en el capítulo número 6, que dice voces, música y un Dios que baile, que es una frase de Nietzsche, ¿no? Yo solo creería en un Dios que supiera bailar. Es uno de mis favoritos. Y en el fondo, algo de eso también les voy a mostrar ahora.
también mostrarles un poquito qué es eso del animal ancestral, por qué me gusta el concepto de ancestralidad, sin de nuevo tratar de decir que idealizar a la tribu, idealizar ese tipo como de discurso. Entonces, como les decía, hoy parece más que nunca que vivimos un momento de mucha pluralidad, distintos proyectos vitales, podemos ser diferentes, no necesariamente tenemos que creer en los mismos dioses, eso lo dije, y más pluralidad, más diversidad parece ser también sinónimo de más crisis, ¿no? Este es como uno de los famosos cuadros de Peter Bruegel, La Torre de Babel, y quizás es una forma artística muy bonita de representar cómo los seres humanos en algún momento de la historia, con este afán de progreso, de creación, ¿no? Aquí quieren hacer una torre muy alta, ¿no? Tan alta como desafiando a Dios, por ejemplo, con la técnica, con el progreso. Y como castigo, o sea, Dios castiga que se caiga esta torre y condena a todos los seres humanos a hablar distintas lenguas, ¿no? Entonces, en el fondo, el castigo divino es a los seres humanos nunca más entenderse a propósito de esa osadía de querer ser como dioses, ¿no? Más allá de eso, hay un montón de literatura hoy día, yo doy acá algunos ejemplos, que habla de esta crisis, digamos, de la comunidad. Byung-Chul Han, discípulo de Heidegger, filósofo surcoreano-alemán, tiene un montón de libros, es un ensayista muy famoso, por eso lo menciono, seguramente ustedes lo han escuchado. El libro que sale ahí se llama La sociedad del cansancio y habla un poco de cómo parece ser que mientras más libertad y ciertos como derechos individuales hemos logrado, nos encontramos igual esclavizados, ¿no? Y hemos perdido valores comunitarios. Sloterdijk, esa es una conferencia que me parece importante, en el mismo marco, que habla un poco de cómo las comunidades se han ido desarrollando. Michael Sandel, que este año sacó la segunda edición de un libro que se llama La era del descontento democrático. Que salga una nueva edición que se escribió, creo que la primera vez en el 96 o algo así, es porque precisamente en este momento se habla de una crisis de la convivencia, ¿no? Intolerancia, polarización. Creo que estas palabras las entendemos todos, ¿no? Trincheras. Y este es el último libro de, por ejemplo, Cristóbal Belolio, que salió este año, cientista político y también filósofo, que justamente trata sobre esto de la era del pesimismo democrático, ¿no? Como que parece ser que ciertas visiones que teníamos respecto de convivencia, de cómo nos organizamos de mejor forma, están un poco en crisis. Diagnóstico psicopolítico de toda esta situación. Yo aquí me gusta mucho lo que hace, permiso, voy a poner esto para mirar la hora, lo que hace Sloterdijk. Y Sloterdijk, filósofo alemán, dice, muchas de las crisis que nosotros tenemos en la política contemporánea tiene que ver con que lo que antes ocurría era la creencia de que nos organizábamos políticamente en base a discursos racionales, a ideologías, valores, pero parece ser más bien que son elementos emocionales, afectivos los que realmente organizan o han organizado la política. Y hoy en día lo que tenemos son comunidades políticas que son activadas por emociones, ¿no? Por ejemplo, se moviliza un montón de votantes contra una propuesta, se activa la ira, la rabia. Twitter o X es el gran ejemplo de eso, ¿no? Como un montón de decisiones políticas pareciera ser que se toman no tanto por el proyecto, por la coherencia de sus argumentos, por los valores de un programa, sino más bien cómo defiende una emoción o cómo reaccionamos en contra de ella. Insisto, ira, resentimiento, miedo. O sea, se habla mucho de la política de hoy, es la política del miedo, ¿no? En Chile, el gran tema, ¿cuál es? Seguridad. Y en base a ese miedo también se van tomando distintas decisiones. Entonces pareciera ser que ya o nunca fue, o no es tanto así como que por relatos racionales, escritos, es que nosotros tomamos decisiones políticas o nos aunamos como comunidades. Entonces yo en eso quiero entrar un poquito, en esto de que la idea del sujeto moderno, que tiene una racionalidad especial, una racionalidad justamente pareciera ser que desanimalizada, es un error que ahora pareciera ser que está demostrándose en lo cotidiano por todos lugares.
Cuando yo hablo de animal ancestral es curioso porque pasa que, por ejemplo, acá, ese fue el afiche que hicieron cuando me invitaron a exponer en Bogotá sobre el texto. Animal ancestral, inmediatamente pusieron aquí como unos cazadores, ¿se fijan? ¿Los ven? Como el animal ancestral es como un animal primitivo, salvaje, ¿no? Ese es como en el imaginario que inmediatamente alguien se imagina, que está con un arco y flecha, cazando ahí hombres. Nadie se imagina un animal ancestral como el hombre de Vitruvio, ¿no? Ese es como el animal racional, digamos, tradicional. A mí me gusta poner esto, y lo enseño mucho en mis clases, porque es el paradigma del ser humano que nunca conocimos, ¿no? O sea, de partida, ¿qué ser humano ha estado alguna vez así? Como, o solo, o, o sea, esta cosa como que el ser humano, el paradigma de ración, y con estas, no sé, perdón, como calugas, ¿no? O sea, cuerpos más o menos súper idealizados, perfectos, y pareciera ser que ese era el imaginario del animal moderno, racional. Hombre, hegemónico en un cuerpo más o menos hegemónico, y solo, ¿no? A mí o por ejemplo, el animal ancestral como este ser humano medio, esta es una obra de Max Ernst, como medio animal, animalizado, bestial. Me gusta porque además sale danzante, ¿no? Por eso también lo puse. Pero nosotros vamos a hablar de animal ancestral desde otro lugar. Sin duda no va a ser como este ser humano que está solo, que no está conectado con otros, que no es solamente alguien que está ahí como fijo. Me gusta la idea de ancestralidad porque refiere a dos elementos que me parecen fundamentales del ser humano en tanto individuo, que no lo digo yo, sino que en la historia de la filosofía uno lo empieza como a registrar, y además como un ser humano que vive en comunidad. La ancestralidad, por un lado, del animal que somos refiere a esto de que tenemos un tiempo biológico, es decir, somos Homo sapiens, ¿no? Hay un tiempo de la evolución de los animales especiales que somos que está en cada uno de nosotros. Además del linaje específico de las familias, ¿no? De que uno pertenece a ciertas familias desde el punto de vista del ADN y estas cosas, sino que lo interesante es esto para mí, de que el ser humano es un animal con una gradualidad de parentesco con otros animales, con otros tipos de especies, y el Homo sapiens es esta gran especie de la cual nosotros se pone siempre como en la prehistoria, como que si el ser humano y la prehistoria del Homo sapiens no fuera parte nuestra, que es una cosa muy curiosa, ¿no? Como que la única historia del ser humano es cuando empezamos a escribir y tiene, no sé, 4000 años, pero toda la historia del Homo sapiens no es historia, porque no está hecha en la civilización, o sea, no ocurre en la civilización, en las ciudades. Eso ha sido cuestionado por bastante antropólogos en los últimos años. Entonces, el animal ancestral que somos es el que, por un lado, tiene una parte de su temporalidad en la biología de su especie y es pariente de otros animales, pero también tiene esta otra forma particularísima de tener tiempo, que es el tiempo existencial, la biografía, que es cada una de sus propias existencias, ¿no? Eso que es el tiempo de la propia vida, intransferible, irrepetible, personalísima, pero también la histórica. Es decir, el ser humano es el animal que tiene tiempo como historia, y eso significa tener sensación de pertenencia al pasado, del presente y sentido de futuro, con otros, en relación a deudas con otros, agradecimientos con otros. Recordemos que el ser humano es el único de los animales hasta donde sabemos que no suelta a sus muertos de una manera afectiva, ¿no? Cada uno de nosotros que alguna vez ha tenido el dolor de la muerte de un cercano, de estos paradigmáticos, padre, madre, estas grandes figuras, los perdimos pero no los soltamos, están con nosotros, ¿no? De una manera individual y personalísima, pero también como parte de una comunidad. El no soltar a los muertos es una cosa que nos hace humanos de una manera muy, muy especial, y es una forma justamente de mostrar esta ancestralidad. Insisto, el ser humano tiene esta forma de animalidad especial donde no solo es tiempo biológico, que evoluciona como otros, que parte, desarrolla y muere como otras especies, sino que tiene tiempo de una forma distinta. Padece el tiempo como melancolía,
se alegra por el futuro, padece el tiempo como ansiedad. Animales ansiosos no vemos tantos, ¿no? Pero acá yo creo que si uno pregunta, levanten la mano los ansiosos, por pudor quizás no lo levantan, otros sí, pero me refiero a que el tiempo se vive afectivamente, como individuos y comunidad. Y eso es una característica muy especial y eso es también político. Eso es como lo que quiero hacerles ver. Esto no es solamente emociones que no tengan que ver con cómo nos organizamos, cómo nos escuchamos, cómo nos organizamos. Entonces formamos identidades y comunidades de forma peculiar, en una mezcla entre biología, es decir, también somos animales que necesitamos calor, protección, comida, las mismas cosas que otros animales, ¿no? Cobijo, pero también tenemos otras necesidades que tienen que ver con la forma en la cual nosotros habitamos históricamente el tiempo, con otros, con nuestro propio ser histórico y temporal. Entonces, toda esta cosa de que la racionalidad tiene que ver con solamente calcular, recordemos que la palabra racionalidad en Grecia, que siempre se le relaciona, ¿no? Esto del logos griego, al logos se le traduce, logos que también significa lenguaje, significa reunión, significa comprensión, significa muchas cosas. El griego era un lenguaje extensivo, es decir, con una palabra había miles de sentidos, ¿no? Y esa palabra logos se traduce como ratio, de la cual viene lo de razón, racionalizar, racionar. Es decir, de una otra forma se empieza a entender que lo razonable y lo racional es solo lo que yo puedo contar, seccionar, medir, calcular, ¿no? La razón como cálculo. Por eso a veces cuando se ha hablado de la razón poética, para muchos es como un escándalo, ¿no? O la razón mítica, escándalo. La razón mágica. O sea, evidentemente la magia no es ciencia, o el mito tampoco es un saber que nosotros vamos a usar científico, por supuesto que no, pero tiene coherencia en sus formas de ser relatos, ¿no? Y eso es importante, como digo, de recuperar, porque mientras nosotros solo pensemos que nuestra forma de organización es en base a razones, argumentos, como, no sé, hegeliano, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis, suena hermoso, pero claramente no es así, ¿no? Nuestra organización comunicativa, desde los profesionales en la política hasta todos los normales que somos nosotros, pareciera que fracasa permanentemente en la comunicación, ¿no? En Chile, y recordemos hace poco el escándalo en Italia, ¿no? No, perdón, en Turquía. Parlamentarios a golpes, ¿no? Y uno dice, son los que están ahí mandatados para ponerse de acuerdo en nuestro nombre. El mundo al revés. Entonces voy a hacer un ejercicio con ustedes, si me lo permiten. Por eso yo estoy muy contenta de estar acá, no lo había dicho antes, pero esta es la segunda vez que me atrevo a hacer algo, pero todo esto es nuevo, es solamente para ustedes. Y quiero que experimentemos como esto de la racionalidad ancestral para entender que tiene que ver con comprensiones que no necesariamente son desde ya explícitas en un discurso. Es decir, hay formas en las cuales nos organizamos colectivamente y comunitariamente que son más bien orales y no necesariamente de la palabra escrita. Algo que tiene que ver con el cuerpo, con los sentidos, con lo que Nietzsche diría la gran razón del cuerpo, que es como la primera racionalidad y todas las demás son, por así decir, la segunda. Y eso un poquito para contrastar con esta otra racionalidad que en el libro yo llamo huérfana, que esta es la del cálculo, yo cambio el tono, ¿no? El cálculo. Confieso que no soy muy buena en matemáticas, claramente, pero no es por resentimiento esta crítica, sino por esta idea de que la racionalidad justamente no tiene que ver con otros, no tiene que ver con la comunicación, con estados afectivos, ese es el punto, ¿no? La idea de que la razón es fría, como ¿se acuerdan esta imagen del pensador de Rodin? Que es como así, que dice mucho, ¿no? Hombre nuevo, las mujeres no somos racionales, hombre afectado, porque no está feliz razonando, no hay alegría, ¿no? Tampoco se está moviendo ligero, está, pero de verdad, si en el peor de su dolor de rodilla, yo me imagino. Yo después de 40, eso es lo que pienso cuando veo a alguien así como, oh, esas rodillas. Entonces pesa todo, pesa la espalda, pesa el cuerpo. Y de nuevo, esto está solo.
¿no? El pensador está solo. Y la verdad es que nunca fue así. La racionalidad siempre del ser humano, Homo sapiens, tiene que ver con otros. Desde el encuentro físico, cara a cara, desde el poder cobijarnos, darnos la mano, desde la cooperación, en fin. Vamos a hacer un experimento y ahora yo les voy a pedir la máxima apertura y voy a como interactuar también con ustedes, ¿ya? Entonces al maestro le vamos a pedir que ponga un pedacito de una canción que yo quiero que escuchen y piensen qué les pasa con esta canción. Hace años que llevo en ella como nuestra gota. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como nuestra gota. Muchas gracias, maestro. Me encanta hacer eso. Ya. No vamos a decir todavía nada, pero uno escucha esta canción y para algunos se activan ciertas cosas, siente uno algo. Vamos a ir con la segunda y luego voy a abrir un poquito la palabra, por favor. Y traten de disfrutar esto. ¡Arriba la quinta! Me da risa porque hay mucha gente que está como así, tratando de, como que pueden moverse si quieren también, pero por ahí es interesante. Por favor. Por favor. ¡En la cuncuna! Bueno, un aplauso a la persona que aplaudió, por favor, porque se atrevió. Gracias. Es bien curioso, ¿ah? Porque en el fondo, por ejemplo, acá pasó un fenómeno interesante. Si alguien no, o sea, por ejemplo, se movían un poco, pero si no hay grupos en los cuales se muevan juntos, uno reprime el movimiento. Por ejemplo, en la vez anterior hice algo que no quise hacer ahora por honestidad absoluta. Puse un palo blanco. Entonces, un amigo estaba por ahí y cuando yo puse cierta canción, se movió. Inmediatamente los otros también se movieron. Y eso está estudiado también en psicología, ¿no? Que en el fondo, si tú ves que otros hacen ciertas cosas, te sientes como más cómodo y expresas. Es decir, eso ya es una organización absolutamente espontánea que uno podría decir, claro, no es racional de que se argumentó que esto o la lógica, no, pero se organizó inmediatamente algo, ¿no? Con una lógica interna, por así decir. En fin, ¿qué les pasó con esta canción? Primero, la primera la identificaron. ¿Cómo se llama? ¿Perdón? Sí, y era la versión de Inti Illimani. Sí, y quien la cantaba en realidad era Víctor Jara. ¿Qué les pasó con esta canción, por favor? Aquí hay dos, hay una amiga y un amigo que... Aquí hay una persona que nos va a dar su experiencia. Yo quisiera como escuchar, ¿qué te pasó con esta canción, por favor? Se me apretó el corazón. Se te apretó el corazón. Y claro, desde la emoción, se te apretó el corazón. Sí. ¿A quién más se le apretó el corazón con esta canción? Levanten la mano, por favor. No los vamos a apuntar, solamente saber. O sea, hay un grupo que le pasó algo así. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ay, señorita.
Sentí olor a tierra mojada. ¿Sentiste? Olor a tierra mojada. Olor a tierra mojada. Por el arado, ¿sentiste el olor a eso? ¿Qué más le pasó? ¿Otra cosa? Aquí adelante y ahí también hay. Me remontó a un periodo triste de nuestra historia, la dictadura. Te recordó a un periodo triste. ¿A ti se te apretó el corazón? ¿No dijiste por qué? A muchos dijeron también qué les pasó. Tú especificaste con otro. ¿Cuántos más les pasó algo así, quizás? También dictadura profunda. O sea, una canción llevó, por ejemplo, al compañero a la naturaleza, a un sentirla, ¿no? El olor de como la tierra, ¿no? El arado. A ti te conectó con la tierra, con la naturaleza. Por otro lado, ha conectado con algo más de una emoción del pasado, ¿no? A una comunidad que duele, que tiene esa sensación. En la segunda canción, bueno, todos ustedes saben que yo quería también más que nada poner música porque ¿dónde estamos? Estamos en Concepción, la capital UNESCO de la música. Felicidades. Acá, perdón, había un comentario antes de pasar al otro. ¿Qué te pasó a ti? Se me pararon los pelos, se me sentí erizada toda la piel y me dio mucha pena también. Conozco la canción, entonces y soy muy musical, entonces reacciono mucho a la música. Pues, Se te erizó, sentiste pena. ¿Quién más sintió pena? Igual es como una comunidad importante de los presentes que se armó en base a una canción, ¿no? Es interesante eso, de nuevo. Con la otra canción, ¿cuántos se sintieron más o menos tocados por esa canción? De los tres, una presentación en Viña 2017 y era, ¿qué cosa? Una cueca. Que aparte de la compañera que yo sé que le gustó porque aplaudió, no sé quién más. A ver, levanten la mano. ¿Quiénes se sintieron ahí como en algo representado? Igual menos que con la canción anterior. Interesante. ¿Qué les pasó con esta canción? Cuando lo sonó al principio. Allá. Aquí te ponen el micrófono para que... Me hizo acordar de la primavera que viene ya, eso. Te trajo la sensación de primavera. Qué bueno. Qué buena sensación. ¿Allá? Me hizo sentir comunidad. Comunidad. Sí. Bueno, eso uno podría decir que tiene sentido por varias cosas. Pues la cueca no por nada es como el baile nacional, ¿no? Pero parece que se nos olvida, ¿sí? Mi cumpleaños. Estoy de cumpleaños el 18 de septiembre. Me encanta. Aplauso para el cumpleañero. Bueno, pero eso también tiene una cosa de sentido histórico bien especial, ¿no? Es lo existencial. O sea, yo pienso con esta canción, mi cumpleaños, muy bien. El 18 de septiembre es mi día y el Día de Chile. Muy bien. Pensaremos en ti, compañero. Bien, vamos de a poquito voy a ir a tratar de incorporar más, pero ahora quiero que hagamos el experimento con otras canciones, porque ya esto es comunidad de nuestro país, nuestra historia, la que nos duele, la que nos alegra, la que nos trae la primavera, baile, sensación de comunidad. O sea, dos canciones nos hacen sentir esto de la chileneidad o lo de ser del sur del mundo de maneras súper diferentes, ¿no? Solo dos canciones y ya habitamos dos cosas. Pero la música también nos permite otros tipos de racionalidades, porque las músicas y las canciones son distintas. Yo les pido, por favor, que tengan apertura en estas cosas, porque vamos a pasar por algunos caminos que los maestros de ya saben que van a ser algunos medios difíciles al principio. Vamos con el siguiente, por favor. Y aquí les pido que por favor traten de sudarlo un poquito más y podemos mover el cuerpo. ¿Eres chileno? Yo soy un resentido, siento profunda y repetidas veces el dolor, la traición, el amor, la pasión, una fuerza incontrolable, porque soy un resentido. Las emociones no... Gracias. Me encanta esto porque incluso esto es la segunda canción que también le había puesto. Suena al principio
y en algún momento cuesta, se mueve. Y cuando dice resentido, eso es súper interesante porque ¿qué nos muestra esto? O sea, de partida estaba ocurriendo algo como dejar el cuerpo llevarse por algo así como una melodía. La música, a diferencia de como otros sonidos, tiene estructura, tiene orden, por eso uno habla del ritmo, ¿no? O sea, tiene una cierta, insisto, orden. Por eso los griegos también decían que la matemática, la filosofía y el cosmos era musical, no solo los griegos. En el fondo había una forma de organización, eso es racionalidad, ¿no? Organización, orden. Y uno empieza el cuerpo se adecúa a estos movimientos, pero luego viene la otra racionalidad que es el texto, ¿no? La escritura, el contenido. Entonces me encanta acá, pero cuando dice soy un resentido es como, no, yo no. No. Entonces es interesante cómo inmediatamente una racionalidad se apodera sobre la otra, ¿se fijan? Y eso funciona permanentemente en nosotros. Alejandro Paz, esa canción se llama Resentido, muy buena. Músico chileno, tremendo también guitarrista y otras cosas. Por favor, siguiente. ¿Qué les pareció eso? ¿Sí? Aplauso a Black Flow. Sí, igual la idea también es como resaltar las bandas nacionales, músicos nacionales, etc. Pero Black Flow es una banda de rock gótico, metal, súper específico, ¿no? ¿Cuántas personas nunca habían escuchado algo así? Nunca, ya. Gracias por abrirse a este experimento. Para algunos yo me acuerdo que, o sea, puede ser una experiencia como fuerte, ¿no? ¿Qué les pasó primero a los que nunca habían escuchado esto al principio? Y es un espacio seguro. Pueden decir lo que quieran, aquí no es como, ¿cómo? No. ¿Cómo? Claro, yo no elijo escuchar esa música. ¿Y por qué no lo elegirías, por favor? Como sensación. Solo no me agrada. Claro. Elijo otra, me encanta la música, pero esa no. Lo entiendo. Pero tratemos de conectar de por qué esa música no. ¿Qué es lo que nos pasa cuando los que... Por ejemplo, otra canción, pero una señora me dice así. Y con eso no le pregunté más, me quedó claro que era como no soporto nada, era como cada pelo de mi cuerpo dice basta. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Conectemos con eso. A mí me conecta como con la agresividad. Ya. ¿Te parece como violenta? Rabia. ¿Alguien más que no le... que por aquí? Sí. A mí es como la tempestad, como un viaje cansador. Entonces, en el fondo, te obliga a un relato de como una odisea, como algo largo, como una batalla eterna. Es muy relato. Te obliga a pensar como muchas emociones. Tienes que ir por un camino. No puedes despegarte, no puedes... La música llena todos los espacios. Hay algunas que las llenan muchísimo más y esta es una de aquellas. Claro. Es menos escapable. Sí, muchas gracias. Eso, bueno, un análisis más completo y yo creo que eso pasa con esta canción cuando uno en algún momento, o sea, hay dos como formas en las cuales uno empieza a experimentar este tipo de música. Uno, me cierro, es ruido, me molesta, es como estridencia, violento, como que no puedo partir con ella. Pero luego, en otros momentos, si me abro a ella, entré a un viaje que no se acaba nunca, porque tiene muchas como
muchos matices, o sea, en 5 segundos pasamos de aquí, después acá, después más lento, después más rápido, y mucho virtuosismo también, que la batería, que la cuestión, que no sé qué. Entonces es realmente un viaje eterno. Y es agotador a veces también, me encanta o fascinante para el que, y a quienes les encanta justamente entrar en esos detallitos. La Odisea me parece una súper buena explicación. Voy a dejar un momentito las manos, esa mano está alzada, la vamos que comente, porque estoy viendo que el tiempo ahí... Es que para mí es importante porque esta música invade tu cuerpo. Tú no puedes no participar de ella. Hay otras músicas que tú puedes elegir. Esta no. Esta entra sí o sí. Interesante. Entonces tus células empiezan a reaccionar. Es súper especial. Interesante la forma. Y con usted vamos a terminar porque tenemos que avanzar. Buenos días. A ver, yo tengo, o sea, la mayoría de las personas cree o piensa que los distintos gustos musicales se asocian a la cultura por una parte. Sino, yo lo que pregunto es, perdone que sea concreta, pero por una cosa de tiempo. Ya. La sensación nomás. ¿Sensación qué pasó con esta canción? Ya, la sensación para mí es desorden juvenil. Ya. Pero, gracias, aplauso porque seguramente había una reflexión más larga, pero agradezco por honor. Pero súper bien, en el fondo. Pero ahí uno se da cuenta cómo de una canción aparece todo un análisis. Por ejemplo, la compañera hizo un análisis así como de teoría musical. El caballero acá también tiene... O sea, muchas cosas aparecen con las canciones. Habían un par de canciones más, pero será oportunidad para otro momento que nosotros repitamos esto, porque todo esto es para poder, de nuevo, volver a ciertas cosas. Yo tengo esto, que es pensar esto de la racionalidad musical. Las preguntas que teníamos ya las sabemos, ¿no? ¿Cómo pensar una comunidad amplia que ampare sin que oprima? Yo creo que en este puro ejercicio que hicimos de escuchar, por ejemplo, con respeto, canciones que nos parecen insoportables, así como decían, ¡ay, me carga esto, no escucharía esta música! Y sin embargo nadie se paró y se fue, ¿no? Que es lo que a veces pasa y vemos con mucha pena en política, ¿no? Que no nos gusta la postura del adversario, me paro y me voy. Qué triste, ¿no? En cualquier trabajo uno lo echan cuando hace eso, ¿no? Entonces es una cosa que tiene que ver, yo digo, la racionalidad con la escucha. Para poder razonar tenemos que poder siempre escuchar, y la música nos enseña eso en primer lugar. No podemos saber lo que viene del texto, no podemos saber cómo bailar, por eso los que bailan y la música va por otro lado es un error, porque hay que poder esperar que el cuerpo entienda el sonido de la música, y uno tiene que aprender a dejarse llevar por la música, y eso es difícil, porque uno tiene aprendido que el cuerpo se mueve así o que ciertos pasos así o allá, pero este espacio de conectar con la música es vulnerable, es apertura, entonces está lleno de valores que yo creo que en las comunidades funcionan y hay que empezar a recuperar. Antes de hablar, antes de empezar a moverse, antes de empezar a decir, escuchar. Que es lo primero que nos enseña cualquier racionalidad que es musical, que es oral. Y insisto porque pareciera ser que tiene un montón de valores que estamos perdiendo. En ese sentido, recuperar la racionalidad oral, musical, permite, sin que nosotros mandatemos leyes, a tener una comunidad quizás más abierta, más respetuosa de las diferencias. En este momento escuchamos black metal gótico, tecno alemán, música orgánica y no sé, tecno chileno santiaguino con Alejandro Paz. O sea, hicimos algo que mucha gente no haría, insisto. Y estos son los esfuerzos que yo creo que hay que empezar a hacer, y es un ejemplo, pero para poder sensibilizar que es posible. Entonces, la idea es reconectar con esa naturaleza ancestral, esa racionalidad que a lo mejor tenían los Homo sapiens para encontrarse alrededor de un fuego y escuchar un par de timbales en honor o reconocimiento al sol, a la luna, lo que fuera, pero escucharse respetuosamente bajo ciertos códigos. Y como digo, quizás la propuesta, más que venir a escribir tantos textos, sea escucharnos más, y yo creo que ahí, más que pantallas, más que tantas imágenes, en tiempos de pura pantalla, puras imágenes, quizá hay que estar más con la música, más aquí, menos inmediatez y más escuchando. Muchas gracias.